Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio y el que continuamente nos enseña que cuando nosotros le permitimos que Él trabaje en nuestras vidas, Él va a hacer grandes obras, Él va a hacer los milagros que Él sabe hacer, que siempre empiezan desde adentro hacia afuera. Dios trabaja en nuestro corazón para que nuestras situaciones externas puedan ser guiadas, dirigidas, bajo ese nuevo contexto que es Dios sana mis emociones, Dios sana mis pensamientos, Dios reordena mis prioridades, etc. Hoy queremos tratar un tema sumamente importante y que cada día parece crecer más. Es la violencia que algunos padres ponen sobre sus hijos por las consecuencias o como consecuencias de lo que ellos hacen. Muchas veces, muchos hijos sufren y pasan la vida entera con ese dolor, esa angustia, ese temor, todas las inseguridades que produce el que una madre o un padre sean violentos o tomen decisiones violentas contra sus hijos. Y quiero empezar diciendo rápidamente un resumen muy cortito de una historia que aparece en la Biblia. Pocas veces se escucha acerca de esa historia y es así se llama, ni siquiera el nombre lo tenemos, solo dice la hija de Jefté. Jefté fue un juez de Israel en esos tiempos difíciles del periodo de los jueces, donde siempre había uno o más enemigos o pueblos enemigos en contra de Israel. Y esta vez la historia empieza diciendo que este muchacho fue llevado a la casa de su padre, que se llamaba Galaad, llevado a la casa de él porque había tenido ese hijo con una prostituta. El papá lo llevó a su casa, este hombre estaba casado, y cuando los hijos de ellos crecieron, es decir, los hijos que tuvo Galaad con su esposa, no con la mamá de Jefté, estos hijos expulsaron de una forma muy grotesca a su hermano y le dijeron: tú no tienes derecho de vivir aquí, tú no vas a heredar con nosotros. Y este muchacho se fue. Cuando eso ocurre regularmente, la persona que ha sido expulsada, que ya viene con un expediente porque no es con su mamá que se crió, etcétera, y quién era su mamá, este muchacho sale y dice, se va a un lugar que no estaba dentro de Israel, se fue a un lugar de territorio enemigo, y allí, en ese lugar, este muchacho empieza a tener de alguna forma un liderato que no era muy bueno, porque los hombres que se añadieron a él, todos, dice la Biblia, eran indignos, es decir, eran personas que podían hacer cualquier cosa, cualquier maldad, y con él se forma una especie de pequeño ejército que salían como bandas a hacer daño. Es decir, el muchacho se convierte en un muchacho violento, agresivo, y llega a ser líder de ese tipo de personas. Un día, oh sorpresa para él, lo envían a buscar para justamente de la ciudad donde él vivió, la ciudad de su padre, para que él fuera a defenderlos porque enemigos habían llegado. Y él saca su herida y dice, ahora me mandan a buscar, de ustedes que me expulsaron, porque cuando no sanamos, eso es lo que va a estar, nuestra amargura y en lo que se convierte. Y él terminó yendo, decidiendo ir, le prometieron que iba a ser el jefe del lugar, y antes de él salir a pelear con estas personas, dice la palabra, estoy en Jueces capítulo 11, que este hombre hace una oración a Dios. Le dice, si tú me devuelves con victoria, la persona que salga a saludarme, la primera persona que venga a saludarme, a los que vengan a saludarme, yo te los voy a ofrecer como una ofrenda, te los voy a dar como un holocausto. Lo que hizo, la oración que este hombre hace, es lo que la Biblia llama un voto imprudente, porque él está exponiendo a quien fuera, él no sabía quién iba a salir a saludarlo, estaba exponiéndolo a algo que él había decidido. Él no dice si yo vuelvo de la victoria, yo me voy a ofrecer a ti, sino aquel que salga. ¿Y qué cosa, de esas cosas que pasan en la vida que a veces no entendemos? El día que él ganó y llegó al lugar, quien salió a saludarlo con panderos y danzas fue su hija, la única hija que tenía, no tenía varones, era la única hija que tenía. Y este hombre empieza a desesperarse, a decir, y esto es muy importante,
porque vamos a ver que lo que no se resuelve, tenemos una gran capacidad para desplazarlo. Las cosas que decidimos y que nos damos cuenta después que no eran correctas, eso lo desplazamos, no aceptamos nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que este hombre expresa cuando llega a su hija? Empieza a gritar diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Ella no tenía que ver nada con lo que el papá había hecho. Al contrario, ella iba a ser la víctima. Porque ¿qué fue lo que le ofreció? Te lo voy a entregar a ti. Y en el caso de ella, separarla como ofrenda significaba que ella no iba a tener la oportunidad de casarse, no iba a poder tener la oportunidad de hacer la vida o de llevar la vida a cabo conforme a lo que ella deseaba. Eso convirtió a esta muchacha en una leyenda en Israel, porque dice la palabra que ella pidió, dame 2 meses para yo ir por los montes y llorar mi virginidad. Y dice que amigas de ella también fueron con ella a llorar. Y dice, y año tras año se repetía, se tomó esto como una leyenda y personas hacían lo mismo. Esta muchacha sufrió la marca que su padre le puso. Muchas mujeres en el mundo y varones también, pero hoy vamos a hablar de esta mujer y del testimonio que vamos a escuchar también. Padres que por sus heridas, su forma de ver la vida, se convierten en hombres violentos y van a arremeter contra cualquier mujer, en este caso fue su hija, y muchas veces eso que hoy se llama como violencia doméstica termina siendo una repetición de violencias internas que también recibieron ellos. Vamos a ver en este punto, ¿qué hace Dios cuando un hijo o una hija tienen estos problemas, cuando arrastran estas circunstancias? Llega Dios a la vida, si se le permite, Dios cambia la vida. Pues de eso vamos a hablar hoy y le pedimos que no se vayan, que es un testimonio precioso de lo que Dios puede hacer cuando nuestra vida es torcida o dañada o marcada por cosas que nos hacen personas a las que amamos. Ahora regresamos. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Como dijimos en la introducción a este programa, estamos hablando hoy de padres que marcan sus hijas de una forma no buena, que va a hacer daño a sus vidas en el transcurso de ellas. Pero la gran noticia es que Dios hace milagros. Y aun cuando estemos como estemos, Dios va a sacarnos del lugar, la situación, la adversidad, en la medida en que conforme a su propósito nosotros le permitamos que Él lo haga. Hoy tenemos a una persona que va a hablarnos de una vida muy interesante y de cómo Dios fue cambiando las cosas hasta llevarla hoy a donde está, y con la promesa de Dios de que seguirá trabajando para bien. Ángela Vázquez, te doy la bienvenida a este programa. Qué bueno que aceptaste la invitación que el Señor te hizo. Gracias. Porque no somos nosotras, es el Señor que dice hacia dónde debemos ir. Y tú eres una de las personas que durante muchos años yo te he dicho, Ángela,
Esa sonrisa nunca dejes de tenerla. Ahí está esa sonrisa, porque esa sonrisa refleja gozo. Y ese gozo, yo que te he dicho tantas veces eso, no sabía que habías tenido una vida de tanta tristeza. Yo quisiera que durante este tiempo nosotros hablemos justamente del cambio que Dios va produciendo cuando Él llega a nuestras vidas. Ustedes como hermanos sufrieron una situación muy dolorosa, muy traumática, que a cualquier ser humano que le pase en la tierra, en el tiempo en que fuera, que haya vivido, que esté viviendo, siempre va a quedar marcado, a menos que Dios no haga el milagro. Ustedes me dijiste tenían 2, 4 y 6 años. Eso quiere decir niños pequeñitos que dependen muchísimo de sus padres. Yo quisiera, Ángela, que tú me dijeras, porque me interesa personalmente, saber si a esa edad tú, al día de hoy, tienes un recuerdo de algún rasgo del carácter de tus padres. ¿Qué cosas recuerdas de ellos dos? Gracias, primeramente. Mi familia era una familia normal. Mi papá era agresivo, pero más de palabra, no en cierta forma de estar dando golpes ni nada por el estilo. Pero no cuidaba, no amaba. Éramos muy unidos. Como familia. Como familia. Perfecto. ¿Ustedes son? Tres hermanos. ¿Tú eres, qué lugar ocupas tú en? El tercero. ¿Tú? Sí. ¿Eres la tercera? No, yo soy la del medio. Okay. Yo soy la del medio. Perfecto. 2 hembras, 2 varones. 2 hembras y un varón. Bien. Ok. Ángela, ya tú hablaste de cómo era tu familia, pero hubo un cambio inesperado, o sea, hubo algo que cambió todo eso. ¿Tú podrías decirnos hace cuánto tiempo fue y si podrías compartirnos qué fue lo que sucedió? Bueno, eso hace del 80 para acá, 40 y pico 23. de años. Fue en el 80. 43 años, eso fue en el 80, 3 o 4 de mayo del 80. Mi papá en ese momento llegó a la casa, hubo una conversación entre mi padre y mi madre. Mi mamá le habían dicho algo sobre él. Hubo una discusión donde el detonante fue que él la mató. Ella clamó a su papá, que vivíamos cerca ahí mismo, y su papá fue entrando. Es decir, tu abuelo. Mi abuelo fue entrando. Cuando entró, mi papá lo hirió a él y mi abuelo hirió a mi papá. Prácticamente lo mató porque murió el mismo día. Y de ahí fue una destrucción de familia. Se destruyó todo. En sí se destruyó todo. Mi familia empezó una nueva etapa sola. Tuvo que dejar todo en San Francisco, venir para acá, a la capital, y con nosotros, los 3 hermanos. O sea, tus abuelos maternos. Los padres de mi mamá y los hermanos de ella. Todo el que componía esa familia. Tíos, nosotros 3, y papá y mamá, que eran los abuelos. Que ese abuelo fue el que hirió a tu papá, pero él sobrevivió. Mi abuelo sobrevivió. Mi papá lo hirió, le dio un tiro, pero mi abuelo sobrevivió de ese accidente. Sí. Wow, ciertamente un cambio violento, inesperado, llegó a tu familia ese día. Decías que tenías 4 años. Me gustaría preguntarte qué recuerdos
vienen a ti en ese momento, en esa edad, 4 años, hasta 8 años, ¿qué pasaba con tu vida? ¿Cómo te sentías? ¿Qué sentimientos florecían? De ser una niña que entendía que era una niña feliz con todo, porque tenía un papá y una mamá, te protegen, te guardan, y un hogar. En ese tiempo tú no sabes prácticamente nada. Empecé a tener emociones de tristeza, desesperanza, soledad y dolor. Me imagino, porque perdiste tanto a tu padre como a tu madre. Ahorita decías una frase que me tocó, que decías que a los 4 años conociste lo que era la muerte. Sí, cuando la vi en la funeraria, desde ese día yo supe lo que era la muerte. El dolor fue tan grande que yo ese día aprendí lo que era la muerte. Tenías 4 años. 4 años. Y yo te pregunto ahora ya, Gina te preguntó como más o menos esa niñez recién haber sucedido esta tragedia en tu vida, Ángela. Luego de 8 a 9 años por ahí, donde ya tú estabas ya más grandecita, tenías ya más conciencia, y en algún momento mencionabas antes de grabar que tu abuela decía que cuando uno se porta mal, a la gente le sucedían cosas malas, o sea, todo eso, ¿cómo trabajaba en tu mente de niña realmente? ¿Cómo te sentías? Todavía con esa tragedia a cuesta. Yo tenía muchas interrogantes porque mi abuela era muy católica, decía que cuando uno hacía cosas malas, Dios te castigaba. Y yo tenía interrogantes con Dios, porque yo decía, pero yo no he hecho nada. ¿Por qué me quitaste a mi papá y a mi mamá? Yo no he hecho nada. Y yo hacía mucho esa pregunta. Y decía, ¿por qué? Y eso me dolía mucho, en verdad. Claro. Wow. Y yo quiero volver en ese momento. Tú eras bien pequeña, tú entendiste lo que ocurrió, qué sentimiento tú tenías por tu papá, y qué tú entendías de todo esto, cómo estaban, sentía rencor, había perdón en tu corazón, qué pasaba contigo. En ese momento no había nada de perdón. Yo sentía mucho rencor porque yo lo culpaba por todo lo que me podía pasar, todo lo malo, hasta por una pela, por algo que yo misma hiciera mal. Yo lo culpaba porque él me quitó todo. Yo lo culpaba a él. ¿En algún momento a ti, a tus hermanos se sentaron, le explicaron, sus abuelos trataron de...? No. En mi casa ese tema... No se habla. No se toca todavía hoy. Ah, ok. Hoy podemos, mi hermana, y yo le doy pincelada a mi hermano, pero mi hermana y yo sí hablamos, y con otras personas, y hemos buscado ayuda, sí tocamos el tema, pero familiarmente eso prácticamente está cerrado, eso no se toca. Claro. Ángela, y tú decías que tú le orabas al Señor y que tú le decías, ¿por qué me quitaste? ¿Qué te hizo orar de esa manera como una niña que tú eras? Yo en ese momento yo le pedí al Señor que me mostrara principalmente qué yo había hecho, en verdad. Qué yo había hecho, porque yo no le veía sentido a lo que había pasado. Nada. O sea, tú tal vez como niña pensaba que por qué me gané esto, que yo hice. Sí, no y realmente sentido. no era tu culpa. No tenía. Por Claro. eso era que tenía tanta interrogante. Claro. Porque mi abuela, queriendo enseñarme quién era Dios, no lo hizo de la mejor manera, de la manera correcta, y yo estaba peor. Claro. Cuentas que un día te llevó a una iglesia. Yo creo que antes de que entrara ese aspecto, yo quiero que vayamos acumulando un poquito, Ángela, el hecho de que
para un niño es muy difícil, y un niño con un trauma tan grande, en este caso tú, tan terrible, la devastación que llegó todo, es muy difícil explicarle qué pasó, qué hicieron los adultos. Tu abuela solo estaba tratando de explicar, Sí. pero eso te trajo una confusión, Peor. porque había culpabilidad en ti, eso te llevó a sentirte culpable. Sí. Bueno, como es importante, ya que estamos oyendo este testimonio, resaltar las emociones, porque las emociones nos van a ir llevando hacia el camino recto o incorrecto. Pero vamos a hacer una pausa ahora para poder seguir trabajando con esto. Ahora mismo, regresamos, no se quede, no se pierda este testimonio. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. Ángela, y tú nos contaste que tu abuela materna te llevaba mucho a la iglesia contigo. Cuando tú ibas a esas iglesias, ¿hubo algo que en algún momento te llamara la atención? Sí, me llamaba la atención siempre el amor que le tenía a mi abuela, primeramente a Dios. Segundo, me llamó la atención mucho, me llamaba, pero una persona en especial, una señora de una falda grandísima. Que esa mujer se le veía el amor y el fervor de Dios. Y yo ese día le dije al Señor, Señor, yo quiero ser como ella. Wow. Qué bien. ¿Qué edad tú tenías? De 10, no creo que pasara de. Wow. Tú le dijiste así al Señor. Yo me acuerdo porque estábamos sentados en los, como dicen los bleachers, en la batalla de la fe. Y yo recuerdo que yo la miraba y yo decía, wow, yo, Señor, yo quiero ser como ella. Wow. Yo le vi mucho amor y mucha devoción hacia Dios. Interesante eso, en medio de tu crisis, de que estabas con el conflicto de ¿y por qué por qué tú me hiciste eso? Es muy interesante como Dios empezaba a marcar tu vida. Eso es un dato importante. A llamar su atención. A llamar su atención. Y me gustaría, o sea, haciendo como un pequeño recuento, después de lo que te sucedió, tú sentiste tristeza, sentiste rencor, desconsuelo, pero también nos comentaste que a los 10 años algo sucedió que cambió y te convirtió en una persona agresiva. ¿Tú nos podrías comentar un poco sobre eso? Sí, en verdad fue como un mecanismo de defensa. Que todo lo que viniera, como viniera, era mi enemigo. Todo. Yo me sentía sola. Me sentía que tenía en verdad que pelear. Defenderte. Defenderme a cualquier manera. Y tampoco me importaba mucho la vida. Las consecuencias. En verdad, yo entendía que si me mataba o moría, me hacía un favor. En ese momento, yo decía cualquier cosa que me dijeran, yo le decía, yo nací hoy para morirme ayer. Wow. ¿Puedes repetirle? Wow. Yo decía en ese momento, yo nací hoy para morirme ayer. Wow. Wow. A los 10 años. En verdad. Era como si no tuvieras ganas de vivir.
En verdad, como mis padres estaban muertos, yo entendía que me iba a reunir con ellos. Y me hacían un favor, lo que sea que viniera. O sea, esa impotencia que tú sentías, esa era la manera de tú expresarla, con Sí. agresividad, con Sí. ese tipo de comentarios. Pero es una frase muy profunda, muy fuerte, sobre todo para un adolescente. Sí. Es una frase Preadolescente. Preadolescente. 10 años. Hay que leerla varias veces porque nací hoy para morir ayer. Sí. Verdaderamente, ¿qué tú querías decir con eso? Que no me importaba la vida. Para nada. No te importaba vivir, si venía bien, si no venía bien. Wow. Para nada. El dolor era tan fuerte que era un alivio morir. Era un alivio morir. Wow, Ángela. Y también, Ángela, otro que me llamó mucho la atención es que tú respondías en esa edad de 10 años, el que me lleve me hace un favor. Sí. O sea, es fuerte. Imagínate que una persona que esté escuchando eso de una niña de 10 años. Sí, era muy fuerte, en verdad, porque tú no lo piensas. Yo entiendo, uno no tiene ese entendimiento. Y cuando lo único que tú entiendes que tú en tu vida lo que tú tienes es dolor, amargura, es una salida. No importa nada. Para nada. Ángela, vamos a hacer un recuento de las emociones y de lo que tú has estado compartiéndonos. O sea, tú sentías tristeza, amargura, rencor, deseos de morir. Acabas de compartirlo, culpabilidad. Sí. A eso se añadía que tus pensamientos en la escuela, tú no te concentrabas, entonces no te iba bien. Yo me reía porque tú me dijiste de que un día a mí me pasaban los profesores. ¿Qué pasaba? Los profesores me pasaban. Ellos no sé, parece que Dios ponía misericordia. Sí, con misericordia. Sí. O sea que venías con todas estas emociones en tu interior siendo ya un adolescente, entonces llegué a esta etapa de la adolescencia. Háblanos de qué tú querías en ese momento, qué pensabas, qué había en tu corazón en ese momento, en esa etapa de tu vida. Ya en la adolescencia yo estaba más madura, quería una familia, como mi mamá y mi papá, 3 niños, pero no con un policía, porque mi papá era policía. Nadie que tuviera que ver con ese círculo. Y resulta que más adelante es un policía, el papá de mi hijo. Te enamoraste de un policía. Del que decía que no, pero sí. ¿Y qué te hizo, habiendo pasado tantos años, creciendo con esa aparente decisión, qué te hizo enamorarte de un policía? Digo policía por lo que es la figura agresiva que tú tienes detrás. Yo entiendo que ya yo estaba casi, yo entiendo que no me importaba, como tenía esa amargura todavía, entiendo como que no me, y no lo pensé, fue algo que pasó ya. Y cuando yo vine a reaccionar, yo dije, pero yo hice lo que dije que no iba a hacer. ¿Y cómo fue ese matrimonio? No fue muy bello, ¿no? Pasé situaciones de mucha infidelidad y a la corta o a la larga nos separamos cuando el niño no tenía ni 1 año. Así que tuvieron un hijo. Sí, tuvimos un hijo. Y ahí fue ahora la gran amargura, ahí fue de verdad. Eso te iba a preguntar, ¿qué produjo en ti? ¿Como otro sueño roto? No, ya ese era ese fue ya el detonante final de mi vida, de la amargura más grande.
Sentirte traicionada. Traicionada, abandonada otra vez, porque me sentí abandonada otra vez. El círculo se repite. Y entonces culpé a mi papá otra vez. ¿Por qué? Porque yo decía, si tú no pasas, si tú no haces esto, a mí no me pasa. Uno le echa la culpa, yo le echaba la culpa en todo a él, en verdad. Wow. Ángela, y yo te veo con una sonrisa, como decía Orfa, es que se destaca en ti. Y esa sonrisa, ¿tú puedes decir que era la misma o tú la tenías en esos años o qué la produjo en ti? No, yo no tenía sonrisa, yo tenía raíz de amargura. Yo tenía una cara fuerte, era agresiva. Amargada. Muy amargada, muy amargada. Y eso cambió, pero fue a raíz de conocer a Cristo. Amén. Todo eso cambió inmediatamente. Wow. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Cómo tú conociste a Cristo? Bueno, ya en sí yo había visitado, pero yo vine a un retiro, un 21 de enero. Cuando dices vine es a esta iglesia. A Betel. Yo quería saber lo que era un retiro y Agneri Pérez me había hablado y Ruth. Y yo quería saber, pero no le dije nada a ninguna de las dos, pues siempre me invitaban. Y esa noche ella me dice, no, el Señor me dice, levántate temprano y vete con Agneri. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo tú sabías que era el Señor? Ajá. Porque fue algo que no era yo. No era yo, no era... No fue un plan. No fue que yo no quería ir. Yo no quería ir. Yo no tenía planes de nada de eso. Pero yo escuché, levántate temprano y vete. Y yo lo hice. Y me fui con... Cuando llegué a Agneri, se sorprendió. Es una de las hermanas. Se sorprendió. Y yo dije, yo voy para el retiro. Y me fui calladita. No le dije nada a ella. Y cuando llego a Betel, se estaba orando por todo. Pero yo nada me escuché. Yo no escuché más nada. Cuando Olfa oró por los niños huérfanos. Wow. Y sus heridas, su dolor. Que el Señor lo proteja. Ella reveló en esa oración todo lo que yo había sentido en mi vida. De dolor, de desesperanza, de todo. Y en ese momento yo hasta abrí los ojos y miré para los lados. Yo dije, Dios mío, ¿habrá alguien aquí que me conozca? Y ella que te haya contado a ella. Dije, ella no lo sabe. Ella no lo sabe. Ella no me conoce. Pero yo miraba, hay alguien del campo aquí. Y miraba y buscaba. Y no. Pero desde ese día yo hice un pacto con Dios. Y entendí que Él me lo había dado todo. Y lo único que yo entendía que tenía que darle algo. Vamos a hacer una pausa en este momento tan hermoso. Y ahora regresamos porque ella está diciendo, Ángela, tú estás diciendo públicamente que el Señor empezó a cambiar tu vida. Inmediatamente. Vamos a regresar. El amor nunca deja de ser.
Ángela, retomando el momento de ese retiro, de cuando tú recibes al Señor, de cuando esa sonrisa vuelve a tu rostro, reflejo de que tu alma ya está siendo tratada. Sabemos que ese momento fue el inicio de tu sanidad, aunque también sabemos que el Señor trabaja en lo profundo, en lo oculto, sin darnos cuenta. Él va respondiendo a las oraciones, esas oraciones que tú hacías de niña, de adolescente, y el Señor conoce nuestro corazón. ¿Cómo tú puedes compartirnos o cómo tú recuerdas que el Señor continuó sanando todo tu ser? Bueno, lo siguiente que pasó en esos meses fue algo maravilloso. De pequeña yo le pedí al Señor que me hiciera como esa señora que ya yo había visto. Y no sé si he llegado, pero estoy tratando de agradar al Señor. Primeramente, sobre todo, quiero llegar a agradarlo como Él se merece. Y el Señor ha seguido cada día con mis emociones, con mi amor hacia Él, mostrándome cómo Él ha trabajado dentro de mí, sacando el dolor, dando paz, dando esperanza, dando todo que solamente lo sabe dar el Señor. Así es. Y transformándonos hasta lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero algo importante es que tú se lo has permitido. Sí, yo quiero hacer, a veces soy, pero le pido a Dios que me ayude a hacer. Tú le has permitido que Él te sane. Sí, Él me ha sanado, porque yo no siento, es que no es nada, no es que me veo hoy lo que hay dentro de mí, como yo soy, y yo recuerdo de como todo lo que había dentro de mí, y yo digo, wow, cuánto me ha quitado. Amén. Cuánto transformado. Gloria a Dios. Sí, es como de una luz, como de una nube negra. Claro. A donde tú ves que todo es claridad. Es algo que nada más yo lo digo porque como uno lo siente, es como algo demasiado grande. No, y la verdad que verte ahora y escucharte en esperanza, con esa sonrisa y ese gozo, y conocer tu historia, y saber que por tantos años, como dice, vivías en amargura, en agresividad, sin esperanza, sin ganas de vivir, realmente un testimonio, escuchar lo que Dios ha hecho en ti. Sí. Me hace pensar. Solo es verte. un testimonio, porque ya reflejas ese amor que viste en esa señora. Pero entender eso, que un día abriste tu corazón, fuiste sensible, y Él te fue sanando, porque es un proceso. Sí, lo ha hecho muy. Decías que Me en ha un momento le sorprendido. pediste que te abrazara. Una noche yo vine a la prédica normal y Alfa estaba predicando de que Dios era nuestro Padre. Habló de la herencia del Señor hacia sus hijos. Y ese día fue maravilloso, entiendo también. Todos los días son maravillosos. Pero cuando yo llegué a la casa, yo dije, pero tú eres mi Padre. Y yo estaba orando antes de acostarme. Yo le dije, Señor, abrázame. Yo dije, tú eres mi papá, yo quiero que tú me abraces. Y esa noche yo soñé que Olfa me abrazaba y Loren, las dos. Una por delante y la otra por atrás, las dos juntas. Pero fue un sueño. Fue algo pero yo me sentí abrazada, que era el Señor. Y yo vine a la próxima prédica y me encontré a Loren entrando. Yo dije, yo me soñé con usted. Y me dijo, ¿qué soñó? Me dijo que yo le pedí al Señor que me abrazaba y que me abrazaba, era usted. Y ella me abrazó. Y yo dije, el Señor me abrazó. Yo lo sentí. O sea que el Señor también te regala paternidad. Qué belleza. Mira cómo el Señor va trabajando en su corazón. Le devuelve la risa, le quita la amargura, le quita
las confusiones, la desesperanza que tú tenías, la va haciendo una persona nueva. Sí, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, el Señor, en realidad, el Señor nos da una esperanza, como lo dice en su palabra, donde no la hay. El Señor es, ay Dios mío, lo que pasa es que a veces cuando tú lo sientes es algo que tú te quedas corto. De palabras. De palabras. Sí. Y no tengo palabras. Es verdad. Yo me maravillo con las cosas del Señor porque, y también como decía Lisa, que el Señor escucha las oraciones de los niños, porque como comentaste, a los 8 años tú fuiste al retiro y tú dijiste que tú le pediste al Señor que tú querías ser como esa señora que irradiaba paz, que irradiaba el Espíritu del Señor, y fíjate cómo el Señor escuchó tus oraciones. Entiendo que sí. Entiendo que sí. El Señor escucha. El Señor escucha y va armando todo de una manera que uno no se puede imaginar. Porque incluso para yo conocer a Rui y a Neri, yo la conozco por María, mi prima. Y el Señor, para yo llegar ahí, yo no iba a trabajar ahí, yo no iba a trabajar con Ruth. Y mi prima tuvo un accidente, fue con Ruth. María conoció a Ruth por un accidente. ¿María qué? María Cosme, mi prima. ¿Mi prima tuya? Mi prima hermana. Eso no lo sabía. Prima hermana. Somos hijas de dos hermanos. Mi mamá es hermana de su papá. Y yo digo que ese accidente, hasta los accidentes Dios lo permite. Es todo que Dios lo permite. Claro. Y siempre hay un propósito. Sí, un aunque propósito. Él no sea el que lo procure, el que arme. Sí, no, Él lo permite con propósito. Claro. Y yo como que he visto en estos últimos años todo lo que Él hizo para que yo hoy estuviera aquí. Como peleando. Sí, me maravilla, en verdad. Es que verdaderamente para los que aman al Señor, todo obra para bien. Aún aquellas cosas que nosotros no entendemos y que pensamos que son terribles, para los que aman al Señor, todo obra para bien. Y que su amor cubre multitud de faltas, porque esa carencia de tu padre, mira cómo Él te regala la paternidad y Él te abrazó. Sí, me abrazó. Me dijo y me ha hecho ver día a día que Él es mi padre. Día a día el Señor. Me suple. Ay, yo le digo al Señor, Señor. Constantemente le suple. Yo soy de la gente que siempre, yo digo, a veces me dice, a ti si te regalan, yo digo, porque cuando yo pienso que quiero algo, ya el Señor te Gloria a Dios. Ese es el Padre. Una cosa, Ángela, tú que decías que de niña tú culpabas a tu papá de todas las cosas, y tu papá terrenal, porque ya tienes tu paternidad y tu Padre celestial. ¿Lo llegaste a perdonar a ese papá? A principio no. A principio no tenía ese rencor. Pero una noche, un día, pienso que estaba próximo a que él cumpliera años, y yo siempre me recordaba de la fecha de mi mamá con devoción, pero de él no. Y era ahí mismo. Y ese día yo le dije, yo te perdono, yo te amo, yo te perdono por todo lo que tú hayas hecho, yo te perdono. Y esa noche yo digo que Dios trabaja conmigo en los sueños. Yo soñé que él me dijo, no es bíblico soñar. No es bíblico soñar, hablar con muertos. Hablar con muertos, pero yo no le hablé. Él me dijo esa noche, yo hablé con él, yo en el sueño no hablé ni nada.
él me dijo que lo perdonara, porque lo que él hizo le había dolido más a él que lo que me dolió a mí. Wow. La misma noche que tú esa misma noche, eso fue, lloré, hablé, y esa noche yo soñé eso. Y al día siguiente, los próximos 2 o 3 días, yo lloré a mi padre como el día que se murió. Ese día lo lloré, lo perdoné, como todo lo que tenía salió. Dejaste ir ese peso. El Señor tenía que sanar ese eso peso. también. Él lo hizo. Y de ahí ya, yo amo hasta la tierrita donde él pisó. Linda. Wow. Ahorita caminar en la libertad que Dios nos da. Y a veces cuando Eso no nada más perdonamos, hace no Señor. podemos hacerlo. Sí. Tomándolo todo lo que hemos estado viendo, fuiste una hija marcada por una mala decisión de tu padre. Viste el resultado de la violencia, los efectos que tiene, tu corazón se cargó de todas esas cosas que hemos mencionado y que tú has dicho. Pero el Señor llegó un día y empezó a cambiar. Y yo he visto, oyéndote, una secuencia, he visto a Dios en tu vida, primero acercándote a Él, hablándote aún sin tú conocerlo. Y vi al Señor marcando tu vida, deseando que aquella señora que te impactó, que Él hizo que te fijaras en ella, tú desearas ser como una mujer que amaría a Dios. Vi también como el Señor empezó a sanar tu corazón con una oración. Los niños que tienen estas cosas. Veo al Señor que te hace anhelar que tú lo tomes por padre, que tú quieras que Él sea tu padre, que tú heredes lo que ese padre quiere dar. Dios fue tratando con tu vida. Tu sanidad no pasó de un día hacia otro, fue en un proceso donde te hacía consciente cada vez de que Dios estaba acercándote a Él y tú te ibas abriendo a la voluntad de Dios hasta llegar al perdón. La persona que más te había hecho sufrir, un día la perdonaste, y al llorar lo que Dios estaba haciendo era sacando basura y dándote un corazón nuevo, sensible. Hoy tú puedes hablar de que has pasado por toda esta experiencia y no estás destruida. No. Ves aquello de una forma diferente. Muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. ¿El hijo que tú tienes es violento o agresivo? Para nada. Entonces Dios también trabajó en esa parte. Más. Para nada, él no es agresivo. Ok, ya no tenemos tiempo y tú tienes que decir lo que voy a decir rápido. Yo quiero preguntarte, ¿qué consejo tú le das a personas que sabemos han pasado por esas experiencias o están pasando por experiencias similares? ¿Qué tú les dices? Bueno, primeramente están en una cárcel. Están en una cárcel que solamente Cristo lo puede sacar. Que entreguen sus emociones, su dolor, su desesperanza al que todo lo puede. En verdad no hay palabra que yo pueda decir que no sea Cristo. Gloria a Dios. Él es que todo lo llena, que todo lo cambia. Es como esa vasija que está vieja y oxidada, que Él llegue y la transforme en oro. Amén. En verdad. Bueno, tu experiencia, creo que los que te estén mirando, están mirando que tú no estás fingiendo un rostro. No. Que tu rostro refleja y tus ojos reflejan lo que Dios ha hecho en tu alma. Y eso solo lo puede hacer Jesucristo. Nosotros te invitamos a que tú busques al Señor. Quizás estás con heridas contra Dios, porque ¿por qué no lo evitaste? Tú no me cuidaste, pero Dios tiene un plan. Aún de esa vasija rota, aplastada, Dios hace un instrumento nuevo para que tú vivas el gozo, el amor, la gracia de Dios y puedas transmitir a otros como Ángela nos lo está transmitiendo. Tú puedes hacerlo, solo tienes que orar y pedir al Señor que entre a tu corazón. Entrégate a Él. Dios quiere hacerte una mujer nueva. Y te hacemos la pregunta del programa. Mujer, ¿crees esto? Ángela, gracias por estar. Ha sido una bendición tenerte. Dios te siga ayudando a dar ese testimonio con otros.
Que a ustedes el Señor las bendiga. Amén.